En esta clase vamos a mirar una primera parte de variables y constantes. Vamos a ver cómo definimos una variable para que podamos utilizar en un algoritmo, en un programa, y algunas reglas para poder darle un identificador correctamente. Vamos a hacer un repaso también de los datos y tipos de datos, porque son los datos que nosotros vamos a estar almacenando en las variables y constantes. Por eso está muy relacionado tema de datos con variables y constantes. Por eso vamos a hacer un pequeño repaso sobre datos también. Entonces, las variables y constantes son medios de presentación de datos. Veamos, constante son objetos de un programa. Son objetos de un programa. ¿Qué son? Son espacios en memoria que tiene un identificador donde ¿qué? Donde se almacenan valores de distintos tipos. ¿Y cuál es la particularidad de las constantes? No puede cambiarse o permanece invariable durante el proceso, durante la ejecución de este programa. Algunos ejemplos: día de la semana, 7, ángulo recto 90, continuar S. Este es un char. Meses 12, pi, su valor. Primer día laboral, lunes. Es una cadena. Entonces, todos estos espacios en la memoria, porque sí son espacios en memoria, nosotros vamos a denominarle constante. Todos estos valores no se modifican, no cambian durante la ejecución de nuestro programa. Veamos ahora variables. También son espacios en memoria, también son objetos de un programa. También vamos a acceder a él o identificar a través de un nombre o identificador. También se almacenan valores de distintos tipos, pero a diferencia de las constantes, su valor sí puede cambiar. Eso es la diferencia fundamental entre constantes y variables. Constante no se modifica durante la ejecución del programa, con variables sí se puede modificar durante la ejecución del programa. Y el cambio se realiza mediante sentencias ejecutables. Vamos a mirar más adelante que estas sentencias son instrucciones de asignación e instrucciones de entrada. Vayan anotando ya ese detalle. Una variable no hay que confundir con un dato. No hay que confundir con un dato. Una variable no es un dato, sino es un área, un lugar, un espacio en memoria donde se almacena un dato, que es una cosa totalmente distinta. Ejemplo, aquí tengo edad 20, cantidad 70, suma, suma más num, promedio, suma dividido cantidad, total es igual a total más 1, nombre es igual a Luis. Entonces, todos estos espacios en memoria pueden modificarse, pueden cambiar durante la ejecución del programa. Recordemos los tipos de datos. Los datos que utilizan los programas, hay una clasificación que dice que son simples o compuestas. Los simples son indivisibles, es decir, ya no se pueden descomponer. Son todos aquellos que abarca una sola casilla de memoria, ocupa un solo espacio, una sola dirección de memoria, los datos simples. Y los datos simples son numéricos, carácter o char, lógicos, y los numéricos se subclasifican en enteros y reales. Esto ya vimos en el video anterior. Y tenemos los compuestos. Los tipos de datos compuestos, también llamados estructurados, son agrupaciones, son grupos
de datos, a diferencia de los datos tipo simple que solo pueden almacenar un valor. Los datos estructurados o estructuras de datos pueden recolectar varios valores simultáneamente. De los estructurados, nosotros vamos a estar utilizando principalmente vectores y matrices y cadenas de caracteres, los strings. Entonces vamos a utilizar tres tipos de datos estructurados. Enseguida nomás ya vamos a utilizar las cadenas y más adelante vectores y matrices. Miremos la subclasificación de los compuestos. Tenemos los estáticos y los dinámicos. Dentro de los estáticos tenemos los arreglos o arrays, las cadenas y el registro. Y dentro de los dinámicos tenemos los ficheros, listas, pilas, colas y árboles. Hay que hacer una salvedad, que los ficheros son tipos estáticos. Aquí hay un pequeño detalle que a corregir. Esto debe estar debajo de los estáticos. Ficheros también es un dato tipo estático. Veamos la cadena de carácter, un string. Un dato tipo cadena es aquel que puede tomar por valor una secuencia de caracteres. En pseudocódigo, el valor de un dato tipo cadena se puede representar o siempre se representa entre comillas dobles. Todo lo que nosotros dentro de un pseudocódigo coloquemos dentro de comillas dobles se considera que es una cadena de caracteres. Y para que nosotros le indiquemos al procesador que una parte de la memoria va a contener una cadena, una dirección de la memoria que va a contener una cadena, siempre vamos a utilizar la palabra reservada cadena. Sí, vamos a ver cómo se definen las variables y allí nosotros le tenemos que ir indicando qué tipo de datos va a estar almacenado en esa variable. Y las operaciones que se pueden realizar con cadenas durante el proceso de una resolución de un problema dentro de un algoritmo es cálculo de longitud, comparación, concatenación, extracción de subcadenas y búsqueda de información. Todo esto ya vimos nosotros. Estamos haciendo un repaso nada más. Veamos unos ejemplos. Los datos personales como nombre, apellido, dirección, número de teléfono, todos son considerados cadenas de caracteres. Un detalle a tener en cuenta es que este espacio que está entre la cadena Juan y la cadena Pueblo también se considera un carácter. Entonces, este Juan Pueblo es una cadena de 11 caracteres. ¿Por qué? Porque se le suma este espacio en blanco. Aquí tenemos otros ejemplos de cadenas de caracteres. Veamos ahora cómo se ven las variables que están almacenando datos tipo cadena, por ejemplo celular, número de cédula, profesión, res. Este es también un caso que tenemos que considerar. Res, estamos almacenando aquí un espacio en blanco, pero después, como es una variable, después le vamos a ir asignando o dando de otro valor a esta variable, de acuerdo ya a la necesidad del algoritmo que estamos resolviendo. Bien, y esto es muy importante anotar, considerar, recordar. Constantes y variables tienen la misma clasificación según el tipo de datos simple que almacena. Por ejemplo, si el dato es un entero, la variable que le va a contener o la constante que le va a contener es un entero. Si es real, variable y constante van a ser reales. Si es alfanumérico, mi variable va a ser alfanumérico, mi constante va a ser alfanumérico. Si es lógico, aquí también va a ser lógico. Y solo pueden almacenar valores de ese tipo. No se puede almacenar en una variable tipo entero. Yo no puedo almacenar un valor real, me va a dar un error. El algoritmo me va a dar un error si yo quiero hacer, por ejemplo, quiero guardar
En una variable alfanumérica quiero guardar un valor entero, no puedo. Si voy a guardar dato entero, tiene que ser en una variable entera. Si quiero guardar un dato lógico, tiene que ser en una variable tipo lógico. Miremos ahora cómo se definen las variables. Para que nosotros podamos utilizar un espacio en la memoria, tenemos que primero definir ese espacio. Decirle al procesador, por ejemplo, qué tipo de dato va a almacenar esa variable. Entonces, para que estén perfectamente definidas las variables, hay que especificar lo siguiente. Primero, un identificador. ¿Cómo nosotros le vamos a identificar a esa dirección de memoria? Porque recuerden que variable no es más que una dirección de la memoria donde nosotros vamos a estar almacenando algunos datos. El tipo de dato, si va a ser numérico, inclusive si va a ser real o va a ser entero, si va a ser alfanumérico o cadena, o si va a ser booleano, boolean. Recuerden que el tipo boolean solo puede almacenar verdadero o falso, y el valor que va a tomar en un principio, eso significa que tenemos que darle a través de la instrucción de asignación un valor inicial. A esa operación se le llama inicialización de variables. La sintaxis. ¿Cómo se define una variable? Dentro del pseudocódigo, ¿cómo nosotros tenemos que escribir para definir una variable? Se tiene que escribir de la siguiente manera. Colocamos la palabra definir, siempre va a ser la palabra definir, por eso está en negrita aquí. Luego tenemos que colocar el nombre o el identificador que le vamos a dar a la variable. Luego va la palabra como, esto también no se cambia, siempre va a ir aquí como. Y por último va a ir el tipo de dato que va a contener esta variable. Entonces, definir nombre o identificador de mi variable, como, y por último el tipo de dato. Y como esto es una instrucción, entonces al final va siempre un punto y coma. Va un punto y coma. Esto también es un detalle interesante que ustedes ya tienen que recordar. Que al final de una línea, de una instrucción, siempre colocamos un punto y coma. Veamos algunos ejemplos para poder entender mejor. Definir edad como entero. Entonces, yo le estoy diciendo al procesador que una dirección de memoria se va a llamar edad y esa dirección de memoria va a contener un dato entero. Definir can femenino. Fíjense aquí, es un nombre compuesto. Tengo por un lado can y tengo por otro lado femenino, y esta estoy uniendo con un guión bajo. Esto es una sola variable, no es que aquí tengo dos variables, es una sola variable. También estoy definiendo como entero. Entonces, en esta dirección de memoria yo solamente voy a poder almacenar valores de tipo entero. Estoy definiendo ahora una variable que se llama total pagar, total-pagar, como real. Esto también es una sola variable. El nombre sí es compuesto, tiene dos nombres, por llamarlo así, unidos por un guión bajo. Esto me indica que es una sola variable. En esta variable voy a almacenar dato tipo real. Aquí tengo un dato tipo lógico. El identificador que le estoy dando es bandera. Entonces, recordando siempre que un dato tipo lógico siempre va a poder, o sea, solamente los valores que pueden almacenar son verdadero o falso. Estoy definiendo una variable nombre que va a contener cadena. Estoy definiendo una variable apellido tipo también cadena, y las variables de un mismo tipo se puede definir en una sola línea de instrucción. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esto aquí? Nos dice que, por ejemplo, aquí yo tengo que
edad y cantidad femenino, can femenino, son tipo entero, entonces yo puedo definir en una misma línea, separando los identificadores de las variables con comas. Entonces escribo el primer nombre, coma, espacio, escribo el segundo nombre que le voy a asignar a mi variable, después viene la palabra como y por último el tipo de datos que va a contener estas variables. Entonces en una misma línea defino dos variables de tipo entero. Aquí pasa lo mismo, estoy definiendo nombre, estoy definiendo apellido en una misma línea que van a ser de tipo cadena. La inicialización se realiza a través de la instrucción de asignación. La instrucción de asignación vamos a estar explicando con más detalles en el siguiente video, pero la sintaxis es esta. Se utiliza este símbolo de la flecha. Entonces coloco el nombre de mi variable, coloco este símbolo que es de asignación y el valor que va a tomar inicialmente la variable. Por ejemplo, nosotros estábamos definiendo la variable edad y para darle un valor inicial a mi variable edad escribo el identificador de mi variable o el nombre de mi variable, el signo de la asignación y el valor inicial que va a tener mi variable. Cantidad femenino, can femenino también escribo de la siguiente manera: el identificador de mi variable, este símbolo y por último el valor que le voy a asignar inicialmente. Recuerden que estas son variables que seguramente durante el proceso vamos a estar cambiando, dándole otro valor. Total pagar como real y también le estoy dando valor 0. Normalmente, a no ser que sea un caso muy específico, las variables tipos numéricos, enteros o reales, inicialmente le damos valor 0. Bandera es tipo lógico, entonces le doy un valor inicial verdadero. Aquí sí, solamente puede ser verdadero o falso. Y eso ya va a depender del enunciado y de qué uso yo le voy a dar a mi variable tipo lógico para que yo le inicialice con verdadero o con falso. Aquí estoy utilizando nombre, apellido. Fíjense, esto es una sola variable, a no confundir. Esto es muy interesante que ustedes se den cuenta que aquí esto es una sola variable. No es que yo tengo aquí dos variables. Estoy definiendo nombre-apellido como cadena. Y cuando es tipo cadena, mayormente el valor inicial es un espacio vacío. Una cosa es que no tenga valor y otra cosa es que tenga valor vacío, o sea, un espacio vacío. Un espacio vacío ya es un valor, por más que suene contradictorio. Bien, veamos cómo funciona una constante o una variable. Considerando que estoy trabajando con la siguiente porción de memoria, desde el 101 hasta el 111, recuerden que nosotros estamos diciendo que una variable es una porción de memoria, es una posición, es una dirección de memoria donde yo puedo almacenar datos. Entonces, veamos cómo funciona. Podemos comparar un espacio de memoria como una caja vacía, ubicadas una cerca de otra. Aquí yo tengo una caja, aquí yo tengo otra caja, aquí yo tengo otra caja. Cada caja podemos comparar entonces con una dirección de memoria. ¿De qué nos va a servir esa caja? ¿De qué nos va a servir ese espacio, esa dirección de memoria? Para almacenar datos. Entonces, en esta dirección yo puedo almacenar un dato, en esta dirección otro dato, en esta dirección otro dato. Entonces, cuando se define una variable, ¿qué es lo que hace el procesador? Le asigna, le dice, esta dirección se va a llamar de esta manera.
y también le dice que esa dirección va a almacenar este tipo de datos. Eso es lo que se hace cuando se define una variable. Damos un ejemplo. Cuando nosotros habíamos definido la palabra edad, utilizamos esta sintaxis: definir edad como entero. Al ejecutar esta instrucción, lo que hace el procesador es le asigna a una dirección libre, le asigna a una caja vacía, que es una dirección de memoria, este nombre. Le dice que esta caja, que esta dirección se va a llamar edad. Eso es lo que hace cuando se ejecuta esta instrucción. Luego, cuando inicializamos la variable, le estamos dando un valor inicial. ¿Qué es lo que hace? Esta caja está vacía aún, solamente tiene una etiqueta pegado por la caja que dice edad. Entonces, cuando yo ejecuto esta instrucción de asignación, ¿qué es lo que hace la instrucción de asignación? Almacena un valor en esta variable. Entonces, cuando se ejecuta esta instrucción, lo que hace es el 0 viene y se almacena, se guarda, se coloca en esta caja vacía, en esta variable. Entonces, eso es lo que ocurre cuando se ejecuta esta instrucción. Primero le decimos que la caja va a tener este nombre y que en esa caja vamos a guardar este tipo de datos. Luego, a través de la asignación, le estamos dando un valor inicial. Guarda este valor en esta caja, en esta variable. Es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, ¿cuáles son las reglas que tenemos que tener en cuenta para darle el nombre, para darle el identificador a mi variable o mi constante? Los nombres o identificadores de mis variables suelen constar de varios caracteres alfanuméricos. Podemos utilizar letras minúsculas de A a la Z, mayúsculas de A a la Z y números de 0 al 9, de los cuales el primero normalmente es una letra, mayormente inicializa, o sea, el nombre inicia con una letra. Se recomienda no utilizar, por ejemplo, guión medio, acentos u otros caracteres especiales, pero sí se puede utilizar, como ya vimos en algunos ejemplos, el subrayado o el guión bajo. ¿Cuándo se utiliza el guión bajo? Cuando voy a utilizar un nombre compuesto. ¿Recuerdan? Nombre, guión bajo, apellido. Eso significa que yo tengo una variable con un identificador compuesto. Los identificadores o los nombres de mis variables no puede contener espacios en blanco. No puede contener espacio en blanco. El identificador de mi variable es asignado o es elegido por el programador, en este caso por nosotros, porque nosotros somos los que estamos programando. Ejemplo, nombre, apellido. Esto es un nombre compuesto, una sola variable. Aquí no debe haber espacio, es lo que nos dice aquí. Entonces, si yo voy a utilizar un nombre compuesto, siempre tengo que unir con un guión bajo. Precio, guión bajo unitario, matrícula, guión bajo coche. No necesariamente tiene que ser un nombre compuesto. Los nombres que le vamos a asignar a las variables y constantes deben ser significativos. ¿Qué significa eso? Tiene que tener relación con el dato que va a almacenarse en la variable o constante. Vamos a mirar algunos ejemplos. Nombre, para representar nombres de personas. No puedo yo poner aquí X, por ejemplo, que va a contener nombre de personas. En algún momento me voy a olvidar qué se va a almacenar en esa variable si yo le pongo X, por ejemplo. Precio. Entonces, para representar precio, fíjense, tiene una relación el nombre de mi variable. Automáticamente cuando yo leo esto, esta variable seguramente tiene el precio de algún artículo. Entonces, notas.
Seguramente esta variable almacena notas de un estudiante. Entonces, el propio nombre o el propio identificador ya me dice algo del dato que va a almacenar. Eso significa que sea significativo, que el nombre sea significativo. No se recomienda para nada, como ya dijimos, utilizar así letras muy cortitas, una letra para identificar una variable. Sin embargo, hay palabras reservadas que nosotros no podemos utilizar, como por ejemplo, sí, si no, mientras, hasta, repetir, paso, hacer, según, escribir. Todo esto son palabras reservadas de un lenguaje que nosotros vamos a utilizar que se llama PSIN. Entonces, esto nosotros no podemos utilizar como nombre de variables. Y en inglés, sus equivalentes. Cada lenguaje tiene sus propias palabras reservadas. Por ahora nosotros no podemos utilizar sí, si no, mientras, hasta, repetir. Todas estas palabras no podemos utilizar como nombre. Que se entienda. Natajupi mi mano a la visera, jatamondojo, sepura jaimí. Amongara y manana, guachinchera, jase regimiento, 13 tuyutí.